13 horas en punto, amigas y amigos. Muchísimas gracias por informarse con Telediario. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Otto Sonnenholzner presentó a la Asamblea Nacional su renuncia a la vicepresidencia de la República. El Poder Legislativo debe aceptar dicha dimisión en sesión plenaria. La renegociación de la deuda ecuatoriana permitirá optimizar los recursos del país y reorientarlos a los sectores prioritarios como salud, educación, alimentación y fortalecimiento de la dolarización. Pablo Romero Quesada rindió su testimonio la noche de este lunes dentro del juicio que se desarrolla en su contra por secuestro del activista político Fernando Balda. Alfredo Adún asistió esta mañana a la Fiscalía para rendir su testimonio en el marco de las investigaciones por el accidente aéreo de Daniel Salcedo. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria realizó operativos a nivel nacional para verificar la calidad de las mascarillas e insumos de bioseguridad que se comercialicen en el país. En lo internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo para COVID-19 y comenzó a tratarse con hidroxicloroquina. En los deportes, el ecuatoriano Joao Plata es el nuevo jugador del Toluca de México, esto tras 7 años en la MLS de Estados Unidos. Comenzamos. Otto Sonnenholzner se desempeñó como vicepresidente de la República por más de 10 meses. Revisemos un breve perfil de su trayectoria política y cómo llegó a ser segundo mandatario. Ramón Sonnenholzner Esper nació el 19 de marzo de 1983, joven político de 37 años de edad, quien nació en la ciudad de Guayaquil. Es parte de una familia empresaria y vinculada a la radiodifusión de ascendencia alemana. Está casado con Claudia Salem Barakat y tiene 3 hijos. Terminó la secundaria en el Colegio Alemán Humboldt con la especialización en Ciencias Sociales y Comunicación. Luego realizó sus estudios en Economía Internacional en la Schiller International University en sus sedes de Alemania y España, en la que se graduó con el título de economista. Adicional a ello, se especializó en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich en la Universidad de Passau. Como empresario se ha desenvuelto en el sector de la construcción, comercio y agricultura. Realizó su labor como comunicador y gerente general de Radio Tropicana y fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER en Guayas. También se ha desempeñado como docente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El presidente Lenín Moreno llegó al poder con Jorge Glass, pero Glass fue sentenciado a 8 años de cárcel acusado del delito de cohecho pasivo agravado. María Alejandra Vicuña fue su reemplazo, pero también debió dejar el cargo al verse involucrada en una investigación por cobrar fondos indebidos. En diciembre de 2018, Otto Sonnenholzner fue propuesto por allegados al presidente Moreno como reemplazo de Vicuña a la vicepresidencia y encabezó la terna presentada a la Asamblea Nacional para este cargo. Y el martes 11 de diciembre de 2018 fue escogido como vicepresidente de la República y desde entonces el primer mandatario designó a Sonnenholzner las funciones de seguimiento del diálogo social nacional, la coordinación de las acciones de los consejos sectoriales y ser parte del desarrollo de la agenda sostenible y la atracción de inversiones. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Otto Sonnenholzner renunció al cargo de vicepresidente y un ambiente de gran movimiento se registró en la vicepresidencia de la República. Verónica Rivadeneira nos cuenta los detalles. Verónica, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, así es. Otto Sonnenholzner presentó su renuncia al cargo como vicepresidente de la República del Ecuador en cadena nacional alrededor de las 8:30 de la mañana y se ha observado gran movimiento durante toda la jornada del día de hoy por parte de integrantes de la seguridad, trabajadores de la vicepresidencia de la República, quienes también se ha mencionado que han despedido a Sonnenholzner como vicepresidente, ya que han colaborado con él alrededor de 1 año y medio. Escuchemos las declaraciones de Sonnenholzner. Por eso hoy, que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo por dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y la desolación al pueblo venezolano. Lo considero una buena persona y he servido a su lado con lealtad y convicción. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré,
Y eso haré. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. No es una decisión fácil. Lo más cómodo sería quedarme, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad. Por eso hoy lo responsable es salir. El presidente de la Asamblea, César Litardo, confirmó en Twitter que recibió la renuncia de Otto Sonnenholzner a su cargo como vicepresidente del Ecuador para que sea puesta a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, como lo señala la Constitución. Hace pocos minutos, Otto Sonnenholzner dejó las instalaciones de la vicepresidencia junto a su esposa y recibió los honores de parte de los granaderos de Tarqui, quienes también le agradecieron por la labor desplegada en beneficio del país. Con esta información nos despedimos. Buenas tardes. Gracias, Verónica. Y sobre el tema, hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, agradeció a Otto Sonnenholzner por el desempeño de sus funciones. El mensaje dice lo siguiente: a nombre del Ecuador recibe mi profundo agradecimiento por haber aceptado el enorme desafío de servir en un momento histórico para nuestro país, en el que con cada decisión y acción le devolvimos a la patria democracia, libertad de expresión, institucionalidad e independencia de funciones, y le dimos una guerra sin tregua a la corrupción. Gracias por haber cumplido con la misión y la estrategia que te fueron encomendadas, atender integralmente a los más vulnerables y necesitados del país. Pero sobre todo, gracias inmensas por tu invalorable labor en el combate a la pandemia, de manera especial a nuestra querida Guayaquil. Siempre estuve consciente de que esas tareas no eran fáciles de cumplir por las duras condiciones económicas que afectan al país, por la crisis de octubre del año pasado que amenazó seriamente a la democracia, por la pandemia del coronavirus que exige tantos sacrificios a todos los ecuatorianos y que puso a prueba la fortaleza de nuestro pueblo y el sistema de salud pública. Sin embargo, mostraste que los obstáculos son para ti un desafío e impulso para construir alternativas y soluciones. Otto querido, te deseo el mayor de los éxitos en tu futuro personal y en toda decisión que emprendas. Tus victorias siempre serán merecidas. Recibe mi fraterno y siempre solidario abrazo. Se despide el presidente Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador, mensaje que fue difundido, como lo dijimos, a través de la red social Twitter. Y revisamos otros temas de su interés. La optimización de recursos que se generan por la renegociación de la deuda ecuatoriana abre el abanico para reorientar recursos para salud, educación, alimentación y fortalecimiento de la dolarización. Así lo acotó el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Rondal. Analistas ven con optimismo esta medida. Más allá de lo macroeconómico, ¿qué implicación trae para las cuentas del país la renegociación o reperfilamiento de la deuda? En palabras más, palabras menos, tener un respiro en lo que se tenía que pagar. Durante 5 años no se pagará capital, mientras que prácticamente tenemos 2 años de gracia de interés. Pues entre este año y el próximo debíamos pagar 2.954 millones, es decir, cerca de 3.000 millones de dólares, y fruto de la negociación solamente se pagarían 79 millones el próximo año. La reducción de deuda, la disminución de las tasas de interés y la ampliación del plazo posibilitarán que varios miles de millones de dólares vayan destinados a lo siguiente, según expuso el secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. A las 4 prioridades del presidente: salud, alimentación, empleo y cuidar la dolarización, que es en lo que nosotros pondremos toda la atención durante los próximos meses que nos corresponde gobernar, 10 meses y algo más. Proceso de negociación donde Ecuador interpuso lo pragmático a lo dogmático. Los ecuatorianos tienen en su bolsillo la tranquilidad de que este gobierno les ha ahorrado, esto es importante, 1.500 millones de dólares, y que les ha aliviado en el tiempo 10 años, le ha dado 10 años más para pagar la deuda, y ha bajado al máximo de pagar un solo año 2.500 millones de dólares. Esta es la forma en la que aseguramos un mejor presente y futuro para las familias ecuatorianas. Para el analista económico Alberto Acosta Borneo, esta negociación es sin duda positiva. Este y los siguientes gobiernos tienen ahora la siguiente prioridad. Necesitamos salud de calidad, educación de calidad, pero para eso se requiere priorizar el gasto y eso implica dejar de gastar en todo lo demás. Si tenemos claras las prioridades, salud, educación y seguridad, entonces el Estado tiene que reducir sus inversiones y reducir el gasto en todo el resto de actividades. Este primer acuerdo integral falta por concretarse para su cierre oficial. La negociación está pendiente con el 16% restante de tenedores de bonos, según información oficial. Javier Ceballos, Ecuador TV.
El acuerdo que el gobierno logró con el grupo más importante de tenedores de bonos del país permitió reducir la deuda en 1.500 millones de dólares, bajar el interés de 9.3 a 5.2% y ampliar el plazo por 10 años más y 5 de gracia para el pago de capital. Le contamos más detalles en la siguiente nota. De la deuda externa total del Ecuador de 58.418 millones de dólares, el Ministerio de Finanzas logró un acuerdo con el grupo más grande de tenedores de bonos, que alcanza los 17.375 millones de dólares. Las nuevas condiciones propician una reducción de capital de 17.375 millones a 15.835, un ahorro de 1.540 millones de dólares. El plazo de la deuda existente también se duplicó. La madurez de los bonos, es decir, la fecha de vencimiento, pasará de 6.1 años en promedio a 12.7. Con esto, el bono de mayor plazo, que actualmente vence en el año 2030, se ampliará al 2040. Esto representa un alivio de pago de los bonos por 16.452 millones de dólares durante los próximos 10 años. Este 2020 se ahorrará 1.361 millones de dólares y el 2021 1.514. De igual forma, se beneficiará el próximo gobierno, que tendrá liberados más de 9.000 millones de dólares. La tasa de interés de los bonos bajará de 9.2% en promedio a 5.3%, es decir, se reducirá la tasa en un 40%. Según se explicó con la reestructuración, las tasas irán desde 0% hasta un máximo de 6.9%. Actualmente la tasa más alta es del 10.75%. Otro de los beneficios del acuerdo son 5 años de gracia en el capital, es decir, por este tiempo no se pagarán 5.600 millones de dólares y 2 años de gracia en los intereses, pasando de 2.954 a 79 millones de dólares. El plazo para pagar será a partir del 2026 hasta el 2030 y no se cobrarán intereses sobre estos intereses. Según el gobierno, este acuerdo permitirá contar con un perfil de deuda que sea sostenible, mantener y mejorar condiciones de acceso a financiamiento externo y se evitará una crisis de pago o default. Sofía Montoya, Ecuador TV. Según el diario británico The Economist, la crisis financiera del Ecuador está en cuidados intensivos y con camisa de fuerza. Analistas económicos concuerdan con la publicación que hace énfasis en la debacle financiera que arrastra el país desde ya hace varios años. Para el ex vicepresidente Alberto Dajic, la noticia de que la crisis que afronta el Ecuador es el resultado del mal manejo económico durante la última década no es nueva. Se heredó una perversidad sin límite. Se heredó una caja fiscal en soletas, un país sobreendeudado, un país con un crecimiento bárbaro del gasto público. Y no se lo corrigió a fondo. Nos toma la crisis sin liquidez en el Banco Central, sin liquidez en la Seguridad Social y, obvio, tenemos muchas más dificultades que otros países para salir adelante. Por su parte, el también analista económico Fidel Márquez dice que la publicación lo que hace es reflejar la realidad financiera del país, que en algún momento iba a colapsar y que lo que la pandemia del COVID-19 hizo fue acelerar este proceso. El Estado ecuatoriano, las inversiones que se hicieron no fueran lo suficientemente eficientes para después no tener la necesidad de seguirnos endeudando. Así que a la larga te va a provocar inflación. Y aunque uno de los principales factores que agrava la crisis es no tener una moneda propia, la dolarización se convierte en la camisa de fuerza, por lo que proponen. Si logramos nosotros hacer atractivo el proceso de inversión, con la dolarización tendríamos mejores condiciones. Tiene que ser mitigada trayendo crédito externo y canalizándolo hacia los sectores productivos, no traer esos créditos para que se gasten más burocracia. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La reactivación productiva sigue siendo una de las prioridades del gobierno nacional. Este martes, el presidente Lenín Moreno constató cómo un crédito de $15.000 permitió que un taller de reparación hidráulica siga en funcionamiento. 3 meses sin actividad por la pandemia golpeó duro al taller de Guillermo Tufiño. Ubicado en el sector de Atucucho, en el norte de la capital, lleva 30 años brindando el servicio de reparación de sistemas hidráulicos. Y es ese legado por el que siempre luchó para que siga en funcionamiento. Creemos que de esta vamos a salir y la vamos a salir bien.
Claro que sí. Solo hay que luchar. Por eso no dudó en aplicar a un crédito del programa de Reactívate Ecuador, con el cual pudo cancelar a sus acreedores, así como el salario de sus empleados. Es más, logró contratar a un nuevo trabajador. Y usted sabe que la economía de un país se da a base de trabajo. Porque esto va a permitir que ellos conserven su empleo y que puedan seguir ganando su salario de manera digna y llevar de manera digna también el bienestar a su hogar. Este martes el presidente Lenín Moreno conversó con Guillermo y verificó cómo el crédito ha sido fundamental para que el taller retome su actividad productiva. Porque es la tarea de un gobierno, ayudar a sus ciudadanos y principalmente a aquellos que desean seguir trabajando, produciendo. Fueron $15,000 los que recibió el propietario del taller, dinero que será pagado luego de 6 meses de gracia, 36 de plazo y una tasa de interés del 5%. Es decir, en condiciones extremadamente competitivas, extremadamente convenientes, como para alcanzar a sortear este momento tan difícil. Así los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía del país no se detienen, y son cada vez más los negocios que pueden contar con este adhesivo, símbolo de que el trabajo aquí resurgió. Alex Llanos, Ecuador TV. Alfredo Adún rindió su versión libre y voluntaria por el caso de fraude procesal. Esto en el marco del intento fallido de salida del país de Daniel Salcedo en una avioneta de propiedad de Adún. Alfredo Adún llegó a la Fiscalía del Guayas y fue claro que no tiene nada que ver, afirma, y señala responsables sobre el viaje y posterior accidente de la avioneta de su propiedad, en la que viajaba Daniel Salcedo ilegalmente el 8 de junio. Yo responsabilizo el hecho al piloto que se prestó, al muerto que maquinó y a Daniel Salcedo, que es el autor intelectual y el beneficiario del vuelo. Al momento del siniestro, la avioneta tenía la placa adulterada. Esto, según Adún, pudo ocurrir en Guayaquil, previo al vuelo. Aquí en Guayaquil, sí, porque dice la cámara o el ayudante mecánico que el piloto con el otro piloto fallecido habían estado el domingo por la tarde con Lara en el hangar. Adún afirma que tampoco sabía de la empresa aérea que mantenían los pilotos Alfredo Espinosa, ahora fallecido, y Franklin Lara. La avioneta estaba a nombre de la empresa Granja Marinas AA, cuyo administrador mostrará este miércoles en Fiscalía conversaciones con el piloto Lara, que determinarían su culpabilidad. Por ejemplo, él dice que apenas tuvo el accidente, él perdió el celular. Y mentira. Él después del accidente escribe al administrador de la avioneta. Daniel Salcedo ya ha sido vinculado en este caso. Sin embargo, por su cuadro médico de delirios, aún no ha rendido versión. Su defensa asegura que sí colaborará con la justicia. No es que él ha perdido la memoria. Colaboración, no cooperación eficaz. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y le contamos que la Fiscalía General del Estado concluyó con la presentación de la prueba documental y testimonial en la audiencia de juicio contra Pablo Romero Quesada, exsecretario de Inteligencia por el secuestro de Fernando Balda. En esta audiencia que se desarrolló este lunes en horas de la noche, Romero rindió su testimonio. En el cuarto día de juicio en contra del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, el fiscal general subrogante Wilson Toainga finalizó con la exposición de su prueba. En total presentó 2 testimonios anticipados, 4 pruebas testimoniales, 11 pruebas periciales y más de 50 pruebas documentales, a las que se unió la acusación particular. Los peritos que lograron estructurar, que lograron demostrar que en el gobierno de Rafael Correa había un sistema de inteligencia político y que las órdenes eran fácticas. El mando que hubo desde el presidente Rafael Correa hacia Pablo Romero y a su vez con los cabos Diana Falcón y Raúl Chicay. Por primera vez en el caso, el exfuncionario del gobierno de Rafael Correa rindió su testimonio ante el tribunal que lo juzga por el plagio de Fernando Balda, ocurrido en Bogotá, Colombia en 2012. Él niega la participación. Pablo estuvo desde el mes de mayo de 2012 como secretario, ¿ya? Cuando el señor Chicaiza ya tuvo 2 viajes previos a Bogotá. En el momento del secuestro, Pablo Romero ni siquiera estuvo aquí, estuvo en Buenos Aires. Y Pablo Romero Quesada ingresó por la puerta trasera como subsecretario de la CNAIN
Entonces es absurdo que él quiera decirnos ahora que jamás tuvo conocimiento de ninguna operación. Romero participó en la diligencia vía telemática, pues se encuentra en el Centro de Detención Provisional del Inca en Quito. Esta diligencia continuará con el testimonio de Pablo Romero el próximo martes 14 de julio, a las 8:10 en la Corte Nacional de Justicia. Olga Velasco, Ecuador TV. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, afirmó que la institución que lidera presentará la lista de los jueces y servidores judiciales que se beneficiaron del carnet de discapacidad. Que nos permitirá conocer quiénes hicieron uso de ese documento precisamente para, por ejemplo, concursos de oposición y méritos, para promoción, es decir, ascensos, o para permanencia en la función judicial. La ciudadanía conocerá la lista y es así, porque es necesario transparentar esta información, porque también conocerá la lista de aquellos que importaron vehículos y no porque precisamente esto atañe a la función judicial como tal dentro de sus procesos, pero porque para nosotros la transparencia es una prioridad. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Mucha atención a lo siguiente. La elaboración de mascarillas y los diferentes elementos de bioseguridad requieren cumplir requisitos y parámetros de calidad. Es por ello que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria está realizando operativos a nivel nacional. Nuestra compañera Carla Arcentales nos amplía esta información desde el norte de Quito. Así es, muy buenas tardes. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, ha realizado varios operativos a lo largo de toda la emergencia sanitaria, principalmente en establecimientos que se dedican a la venta y a la comercialización de productos de bioseguridad. Lo que se está verificando es que estos tengan el registro sanitario correspondiente y además el permiso de funcionamiento. Para ampliarnos de esta información me encuentro junto a Gabriela de Faz, ella es coordinadora zonal 9, subrogante del ARCSA. Buenas tardes, amplíenos esta noticia. Buenas tardes. Estamos ejecutando como Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria operativos focalizados para chequear las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de dispositivos médicos, los que están expendiendo, que pueden ser pueden ser comercializadoras, distribuidoras. En este caso, nosotros chequeamos condiciones higiénicas, que tengan un permiso de funcionamiento vigente y también que los insumos cuenten con registro sanitario. En el caso de las mascarillas, nosotros hemos focalizado los controles debido a la emergencia sanitaria, hay una alta demanda y nosotros verificamos que las mascarillas cuenten con este registro. Nosotros también le recomendamos a la población que adquiera en establecimientos que están legales para poder expender. Un permiso de funcionamiento le habilita y adicionalmente también que verifiquen los registros sanitarios. Nosotros tenemos una aplicación que es del ARCSA móvil, donde yo puedo ingresar un código para saber si un registro sanitario está vigente o si el código es verdadero. Exhortamos a la población a no adquirir este tipo de productos por redes sociales porque no me va a permitir chequear justamente que esté almacenado en un lugar donde hayan condiciones de temperatura y humedad controladas para poder asegurar la calidad y la eficacia de los productos. Muchas gracias, Gabriela, por la información. Importantes recomendaciones para toda la ciudadanía. En lo que va de la emergencia sanitaria, esta entidad ha realizado 821 operativos y además controles en 3.257 establecimientos dedicados a la venta de elementos de bioseguridad. Con esta información regreso a estudios. Buenas tardes. Gracias, Carla. 13:27. Revisamos otros temas. No se dará paso al aumento del pasaje de transporte público en Quito si no existe una reestructuración y mejora del servicio. Así lo señaló el alcalde Jorge Yunda en la sesión de Consejo Metropolitano que se desarrolla a esta hora. Debatieron la posibilidad de proyectar en Quito un sistema de transporte sostenible, seguro e inclusivo, pero la revisión de la tarifa del pasaje ni siquiera estuvo dentro del orden del día. A pesar de la protesta pública del sector del transporte, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que no se podrá dar paso a un alza sin una reestructuración del sistema. A donde podamos nosotros salir de ese círculo vicioso de que no se mejora el transporte porque en 16 años no se ha revisado una tarifa y no queremos que nos ajusten ninguna tarifa porque no se mejora el transporte público. Y que la decisión podría aplazarse por la situación que vive la ciudad. Y que se truncarán o se aplazarán varias decisiones porque
de la mano viene un problema económico grave también que enfrenta el país, el municipio. El Cabildo Cívico de Quito presentó al Consejo Metropolitano una propuesta para declarar en emergencia el transporte público, un cambio en su modelo, la renovación de unidades y un sistema de recaudo común. Los ediles mostraron el respaldo al proyecto, pero no hubo una resolución al respecto. ¿Qué pasa con las rutas? ¿Qué pasa con el estudio de la demanda? ¿Qué pasa con los barrios que no son servidos? El proyecto de cambio de tarifa de 25 a 35 centavos está en manos de la Comisión de Movilidad, que deberá emitir un informe previo al trámite en el Consejo Metropolitano. Que estamos en la recta final para poder tener un informe de la Comisión de Movilidad. El sector del transporte urbano anunció nuevas medidas si la tarifa no era revisada. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y le contamos que el Hospital Temporal de COVID-19 que funcionaba en el Centro de Convenciones de Guayaquil cerró sus puertas. La disminución de casos y muertes en la ciudad más golpeada por la pandemia disminuyó notablemente. Camas vacías es el nuevo escenario del coronavirus en el Centro de Convenciones en la urbe porteña. Después de 3 meses de su apertura, el lugar cierra sus puertas una vez que disminuyera la cifra de contagios de COVID-19 en la ciudad. Se lograron atender en estas instalaciones 2.469 pacientes entre el 29 de abril y el 10 de junio, cumpliendo y sobrepasando el objetivo inicial que era el de atender pacientes derivados de nuestro sistema de salud municipal. Y emprender una dura batalla. Han pasado ya casi 3 meses desde aquel día y nosotros seguimos aquí en pie de lucha contra esta terrible enfermedad. El equipamiento y los 152 profesionales de la salud, tanto médicos, paramédicos y de servicio, contratados temporalmente, pasarán al Hospital del Bicentenario. Todo el personal que trabajó aquí, que laboró aquí, se va al Hospital Bicentenario. 21 de ellos están en la ciudad de Quito. Si el alcalde de Quito requiere nuevamente de sus servicios, intercambiaremos el personal que saldrá también del Hospital Bicentenario. Bendito sea Dios. Podemos decir que no necesitamos las 182 camas que estuvieron en el centro de convenciones, ni el oxígeno, ni las medicinas, ni el personal, ni nada. Mientras tanto, la ciudad permanecerá en semáforo amarillo y pensar volver a la normalidad aún está muy lejos. Sectorizar la ciudad, el poder atender por sectores, la aplicación para saber si la persona guarda cuarentena o no, o para saber si tiene una emergencia médica o no. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Un nuevo hallazgo del virus de COVID-19 en los ríos Monjas y Machángara enciende las alertas en Quito sobre un riesgo para quienes usan este líquido vital. Los investigadores aún no determinan si el virus se encuentra activo en el agua, pero sí creen que evidencia el débil tratamiento del líquido en la capital. Un estudio de la Universidad de las Américas, UDLA, encontró una fuerte carga del virus SARS-CoV-2 en el agua de los ríos Machángara y Monjas en Quito, lo que pondría en riesgo a quienes usan este líquido vital para riego de cultivos, incluso para lavar la ropa. Hay animales, hay plantas que están viviendo en esos ecosistemas, supone un riesgo ambiental. Esta investigación encontró 3 millones de copias genéticas por litro en el río Machángara. De igual manera, 3 millones de copias genéticas por litro en el río Monjas. Hicieron estos análisis con un paciente de carga viral alta y el virus que se encontraba en sus heces sí estaba activo. Entonces esto nos enciende las alarmas. Los investigadores piensan que este material significaría de 10.000 a 20.000 casos de personas contagiadas. El problema está en que solo un 3% del agua de la capital es tratada antes de arrojarse a los ríos. Este sistema de medición en ríos es útil para muchas ciudades y poblados que el alcantarillado no está totalmente construido y hay muchas descargas directas en el río. En comparación con otros países, la misma carga viral encontrada se halló cuando en Valencia, en España, tenían 5.000 casos activos y París, Francia, cuando 10.000 personas estaban hospitalizadas. A pesar de que en Ecuador no se cuenta con laboratorios para determinar si el virus se mantiene activo o no en el agua, los expertos creen que sí constituye un peligro. Pero si la carga es muy alta, sí podría quedar alguna partícula quizá que sea viable en el agua, o de alguna manera infectar a algún animal y que eso sea otra vía de transmisión. Estos 2 afluentes son los 2 principales de la capital, que desembocan en el río Guayabamba, que también se investigará en una segunda fase. Marielena Vaca, Ecuador TV. Expertos en epidemiología consideran que se debería recuperar al extinto Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez.
Aseguran que el país necesita fortalecer la vigilancia para enfrentar los desafíos en materia de salud. Reunificar el desaparecido INH es la propuesta de expertos en epidemiología. El país necesita un instituto de medicina tropical, alguien que haga vigilancia epidemiológica. La capacidad para hacer vacunas, que en algún momento la institución era referente. El Instituto de Higiene y Medicina Tropical se creó en 1941 con recursos privados. De Leopoldo Izquierda Pérez, como él decía, y mi cajita de cartón que pasaba a los amigos pidiéndole algo para que colaboren para hacer este edificio. Este edificio es emblemático. Nelson Rockefeller es la primera fundación internacional que ayuda al instituto. Hay que buscar el mismo mecanismo, buscar ayuda internacional. Propuestas de inversión para ver si podríamos lograr de nuevo fortalecer la red nacional de laboratorios. En 2013, por decreto ejecutivo con 72 años de servicio, la institución se dividió en 3 entes adscritos al Ministerio de Salud: el INSPI, la Agencia de Control y Regulación Sanitaria ARCSA y Enfarma. Según los expertos, estas dos últimas no han cumplido su propósito. Solo hace registro y control sanitario documental. Debe haber laboratorios que garanticen lo que consume el pueblo ecuatoriano. Enfarma, una institución pública para hacer vacunas, realmente fue un fracaso. Se perdieron millones de dólares allí y nunca se hizo una sola vacuna. Los biológicos ya no producimos, los biológicos los importamos. Los errores que se cometieron fueron horrorosos. Realmente fue una destrucción del mejor centro científico que tenía el Instituto de Higiene. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las condiciones del clima en Quito y la zona interandina corresponden a la etapa de transición de la época lluviosa a la seca. El ingreso de masas frías de aire desde el sur del continente provoca el aumento de la sensación de frío, según los especialistas. Si vive en la zona interandina y en Quito especialmente, ha sentido más frío que lo normal. Cristian Palis, especialista en pronósticos y alertas del INAMI, explica que el ingreso de masas de frío desde el sur del continente provoca descenso de temperaturas, especialmente en horas de la tarde, noche y madrugada. Ahí existe la probabilidad de que se manifiesten algunas precipitaciones, por lo tanto que lleve o que pueda tener su chompa, su saco a la mano. Cambios de temperatura que pueden complicar nuestro estado de salud, que en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país puede alterar nuestro ánimo y llevarnos a pensar que un cuadro gripal puede representar un contagio de COVID. La médico familiar Andrea Lozada recomienda lo siguiente para la población de mayor riesgo, esto es niños y adultos mayores. Tratar de tomar abundantes líquidos que contengan cítricos y nos ayude a disminuir la probabilidad de contagiarnos. Nuestras vacunas al día, nuestras inmunizaciones y sobre todo la vacuna de la gripe en mayores de 65 años y menores de 2 años es muy importante. La inestabilidad del clima con presencia de nubosidad y lluvia según el INAMI se presentará en la sierra, sobre todo hasta mediados de julio. Javier Ceballos, Ecuador TV. La atención primaria en salud está garantizada en el país, así lo asegura el gobierno. Centros de salud tipo C, como el de Guamaní, ubicado al sur de Quito, mantienen la atención con normalidad en medicina general, consulta externa, odontología, salud mental, obstetricia, ginecología e incluso en terapias físicas. En medio de la pandemia del COVID-19, el Centro de Salud Tipo C de Guamaní, al sur de Quito, que fue edificado para atender a una población de 56.656 habitantes de Pichincha, se encuentra atendiendo con normalidad para beneficio de la población. Tenemos médicos generales, familiares, obstetras, tenemos ginecólogo, pediatra, también el área de maternidad de corta estancia 24 horas, de emergencia 24 horas. Más de 180 funcionarios de esta casa de salud, entre médicos y enfermeras, brindan atención incluso en labores de parto humanizado. Nosotros atendemos un aproximado de 4 a 5 partos en el día. Emocionada porque ya puedo dar a luz. En este centro de salud, además, está garantizada la provisión de vacunas obligatorias para niños y niñas en sus primeros meses de vida para prevenir enfermedades como hepatitis B, rotavirus, difteria, tétanos, neumococo, entre otros. En caso de nuestro distrito, las vacunas tenemos todo en stock. He venido a hacerle atender a mi hija, a vacunarle. Me atendieron bien, sí, gracias.
Yasmín Muyulema sufrió hace 2 años un accidente de tránsito, lo que le generó un desplazamiento del omóplato. Ella acude permanentemente al Centro de Salud Tipo C de Guamaní para recibir terapias de rehabilitación. Es buena la atención y más que todo. En este centro de salud también se instalaron 5 camas de ingreso para pacientes de COVID-19. Si su condición no mejora, son derivados al Hospital Enrique Garcés. Pero han disminuido en este momento. Tengo 2 pacientes en espera de recepción, de lo que antes tenía 5 a 7 pacientes cada día. Santiago Tello, Ecuador TV. 13:38. Le contamos que este 7 de julio en Ecuador se celebra el Día Nacional del Cóndor Andino. Según el Ministerio del Ambiente, su población se incrementó a 150 individuos. Lamentablemente, el ave símbolo del país es constantemente atacada por personas inescrupulosas. El vuelo del cóndor andino es un espectáculo en los cielos ecuatorianos. Esta ave que habita en los páramos puede encontrarse en las altas montañas desde Venezuela hasta el sur de Chile. Y para nuestro país es su ave emblemática. Es por eso que cada 7 de julio se conmemora el Día Nacional de esta especie. Es el ave voladora más grande de los Andes de Sudamérica y de nuestro país, con una envergadura que puede llegar a los 3 metros y 40 centímetros. El cóndor andino desempeña un papel muy importante regulando las poblaciones de animales herbívoros. Según el Ministerio del Ambiente, en el primer censo se registraron 102 individuos y hoy son 150. Que ocupa los páramos desde la provincia del Carchi hasta la de Loja. Zonas de páramo, pero también los bosques interandinos, los valles como los de Quito, por ejemplo. Pero esta especie está en riesgo, ya que son blanco de continuos ataques. Porque desde finales de 2018, todo 2019 y lo que va de 2020, nosotros hemos sabido casos recurrentes de disparos con cóndores muertos. Debido a esto y como una forma de sensibilizar a la población sobre su importancia, se estableció la Estrategia de Conservación del Cóndor Andino, que suma esfuerzos de varias organizaciones que trabajan en manejo de biodiversidad, educación ambiental, investigación, control y vigilancia. Su conservación es muy importante porque a través de su protección aseguramos el agua y la salud de los ecosistemas de páramo y bosques andinos. Sofía Montoya, Ecuador TV. Es momento de revisar las noticias internacionales. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, anunció que dio positivo a la prueba de coronavirus. Es el segundo mandatario de Latinoamérica que contrae la enfermedad. Alarma sobre el estado de salud del mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que anunciara que dio positivo a COVID-19. El domingo no me sentía muy bien. El lunes se empeoró cuando comencé a sentirme cansado y algo de dolor muscular. También tuve fiebre de 38 grados centígrados. Hoy estoy bien, estoy normal. Estoy hasta con ganas de caminar, pero por recomendación médica no lo haré. Además indicó que está tomando hidroxicloroquina y acitromicina y que se siente mejor de salud tras iniciar este tratamiento. El pasado fin de semana, Bolsonaro y varios de sus ministros almorzaron con el embajador de Estados Unidos en Brasil, Tom Chapman. Todos posaron sin mascarilla y sin respetar la distancia social. El mandatario ha sido muy criticado por expertos en salud por restarle importancia a la gravedad del virus, que ha dicho que es una pequeña gripe, y ha ido presionando a los gobernadores y alcaldes durante meses para revertir las medidas de cierre y reabrir la economía. También ha protagonizado una serie de encontronazos con la Organización Mundial de la Salud y ha ignorado las medidas aconsejadas por el organismo internacional. Bolsonaro es el segundo presidente de Latinoamérica en contagiarse con enfermedad, después de su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien tras ser dado de alta cumple cuarentena en su domicilio. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y la fase final de pruebas clínicas para una de las vacunas contra el coronavirus iniciará el próximo 20 de julio. Así lo dio a conocer la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa, la autoridad brasileña en materia de regulación de medicamentos. Los test se llevarán a cabo en el Instituto Butantan de Sao Paulo, que colabora desde el mes pasado con la farmacéutica china Sinovac Biotech, convirtiéndose en una de las 3 compañías que alcanza la última etapa de la carrera para desarrollar una alternativa contra la enfermedad.
De su lado, la Organización Mundial de la Salud reconoció la evidencia emergente de contagio del coronavirus por aire, luego de que un grupo de científicos instó a la entidad a actualizar sus guías respecto a cómo se transmite la enfermedad. La experta de la OMS, Benedetta Allegrazzi, dijo que la organización cree que ha estado abierta a la evidencia sobre los modos de transmisión del virus. De su parte, el director general Tedros Adhanom ha asegurado que el brote de COVID-19 se está acelerando y todavía no se ha alcanzado el pico de la pandemia. Mientras tanto, la baja incidencia de COVID-19 en Uruguay y el estricto protocolo sanitario aprobado llevaron a este país a convertirse en el primer de Latinoamérica en retomar la presencia en las escuelas, colegios y universidades después de más de 3 meses en los que las plataformas virtuales fueron su principal aliado. El uso de mascarilla, la limpieza del calzado en una alfombra sanitaria, la desinfección de manos y dar respuestas a un breve cuestionario son algunos de los pasos que los estudiantes deben seguir antes de su ingreso a las aulas. Y este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington. Natalie Sales de La Voz de América nos tiene más detalles al respecto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se va a realizar la prueba de coronavirus antes de viajar el día de hoy aquí a Estados Unidos para reunirse mañana con su homólogo estadounidense Donald Trump. Esto incluso sin tener síntomas de la enfermedad. Sin embargo, varios funcionarios mexicanos de alto rango que tienen contacto frecuente con él han resultado infectados de la COVID-19 en las últimas semanas. Según la agenda oficial, ambos mandatarios van a centrar su reunión en la recién entrada en vigencia del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que es conocido como TEMEC. El primer ministro canadiense Justin Trudeau no asistirá a este encuentro. Por otra parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció la modificación de las exenciones temporales para estudiantes extranjeros aquí en Estados Unidos. Las nuevas medidas van a afectar directamente a los no inmigrantes que estén obligados a tomar clases en línea para el semestre que viene, que es el semestre de otoño. Estos estudiantes deberán tomar sus cursos desde su país de origen o pedir un traslado a una escuela con clases presenciales. Y finalmente, la pandemia de la COVID-19 sigue su avance aquí en Estados Unidos. Según la Universidad Johns Hopkins, el país registra cerca de 3 millones de casos confirmados de personas contagiadas y las muertes superaron las 130,000. Los hospitales en Florida y Texas, 2 de los estados en donde se han presentado repuntes importantes, se acercan rápidamente a su máxima capacidad. De hecho, 41 de los 50 estados de la nación americana presentan incrementos de contagios y muchos han echado para atrás sus planes de reapertura, lo que ha traído un efecto sub y baja en sus economías. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. El gobierno australiano retomó el confinamiento en la ciudad de Melbourne ante el repunte de casos de COVID-19. Y en China, al menos 21 personas fallecieron luego de que un autobús con estudiantes cayera a un embalse. Le contamos más sobre estas y otras noticias en El Mundo Ahora. 5 millones de habitantes en la ciudad australiana de Melbourne volvieron al confinamiento a partir de este 7 de julio y por al menos 6 semanas, debido al incremento de contagios con el nuevo coronavirus. Melbourne concentra la mayoría de los nuevos casos, 191 registrados en las últimas 24 horas y con proyecciones nada alentadoras. Por ello, además del confinamiento, las autoridades estatales decidieron cerrar las fronteras con el resto del país para evitar que el virus avance. Hasta el momento, el país registró 9.000 casos de COVID-19 y 109 fallecimientos por su causa. Al menos 21 personas murieron y otras 15 resultaron heridas luego que un bus con estudiantes cayera al embalse de Hongshan, en la provincia suroccidental de Guizhou, en China. Los estudiantes se dirigían a realizar el examen de acceso a la universidad, conocido como Gaokao, según lo indicó la televisión estatal, que además difundió imágenes en las que se ve cómo el autobús, por causas desconocidas, atraviesa una carretera en dirección frontal hacia el embalse. Otras 18 personas que lograron ser rescatadas se encuentran actualmente en casas de salud. La Marina de la Defensa Nacional de Guatemala incautó un total de 355 paquetes de cocaína transportados en una embarcación proveniente de Ecuador. 3 personas de nacionalidad guatemalteca fueron detenidas en el operativo. Debido a su posición geográfica, el país sirve a cárteles de tráfico de drogas como puente para trasladar narcóticos desde Sudamérica a Estados Unidos. No obstante, según datos oficiales, en los últimos 4 años, durante el gobierno de Jimmy Morales, se incautó 3 veces más cocaína que en la administración de su antecesor, Otto Pérez Molina.
La Fiscalía General de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina, por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento y solicitó nuevamente su detención preventiva. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz que se comprobó pertenece al exmandatario instruye bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales por las elecciones fraudulentas que vivió el país el pasado mes de octubre. Coralía Pérez, Ecuador TV. Gracias, Jorge. Sí, nosotros también finalizamos aquí esta emisión de Telediario, pero le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Como lo dijo nuestro compañero, ya llega Fanático con más de los deportes. Excelente tarde para todos.